Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y de verdad, nuevamente es un gusto estar con ustedes estudiando cada semana lo que es la Parashá. Y esta semana vamos a estudiar la Parashá que nos corresponde, que es la Parashá Beshelach. ¿Ok? Y en esta Parashá es bien importante porque vamos a hablar un poquito lo que es del Shabbat. Esta parashá prácticamente va desde lo que es Éxodo 13, 17 hasta Éxodo 17, verso 16, ¿verdad? Y presenta al Shabbat en este caso como una herramienta que es tanto pedagógica como es espiritual y como legal, en donde vemos que sirve para formar a Israel como una nación de pacto. Así que aquí se desarrollan ciertos principios que, fundamentales que quiero presentarle a ustedes, ¿verdad? Y compartirlo justamente con ustedes para estudiar un poquito más acerca de lo que se presenta aquí como Shabbat. Y vemos que el Shabbat empieza a tener cierta normativa que va a caracterizar posteriormente una ley, la cual no va a ser en ningún momento una carga, pero sí vamos a ver que el Eterno nos manda a descansar en Shabbat. Así que, ¿por qué Dios nos manda a descansar? Bueno, si empezamos por Éxodo 16, 29, dice así: Mirad que Adonai os dio el día de reposo, esté cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. O sea que aquí vamos a ver ciertos enunciados, ciertas normativas con respecto al Shabbat. Nosotros conocemos el Shabbat, por supuesto, desde Génesis, ¿verdad? Ya que el Eterno menciona pues ese día donde él reinó y él descansó. Pero ahora vemos que el Shabbat no empieza totalmente con una normativa definida, sino que se va agregando normativas, se va desarrollando el Shabbat dentro del pueblo de Israel. Así que los primeros enunciados normativos del Shabbat aparecen en el contexto, en esta parasha, en el contexto del maná, cuando ellos reciben, ¿verdad? Ese pan del cielo, como ellos mismos dicen. Previo a la entrega formal de la Torá en el Sinaí, allí, antes del Sinaí, ya vemos el Shabbat. Y vemos que no es una ley aislada, sino que es progresivamente revelada. Así que yo voy a utilizar nuevamente lo que es la escalera educativa de mi maestro Rico Cortés y me voy a enfocar en este caso de esta parasha en el Shabbat y lo voy a hacer desde un punto de vista más legal, ¿ok? Así que vamos a empezar con este fundamento, de estos 7 fundamentos que vamos a ver. Primero, el sexto día. ¿Qué pasa en el sexto día? Bueno, aquí es donde nosotros vemos que dentro de la palabra existe una preparación activa para el Shabbat. ¿Cómo es esto? Bueno, si nosotros vamos a Éxodo 16, 23, dice, lo que hay que coser, coserlo hoy. Eso es Moisés hablando al pueblo, ¿verdad? Para cuando estaban asombrados de que ellos estaban recibiendo este maná del cielo. Y dice, y lo que hay que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Aquí también vemos que Ramán en este versículo, él dice que se presupone ya que cocinar en Shabbat está prohibido desde Éxodo 16, 23. En Éxodo 35:3, además, está unido en algo que dice que no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Qué significa esto? Que evidentemente
en esa época se utilizaba el fuego pues para cocinar y evidentemente uno prendía el fuego es para eso. Así que para evitar romper esta normativa, pues entonces se prefirió dejarlo como parte fundamental de la ley del Shabbat, de no prender fuego en Shabbat, ¿ok? Así que de alguna manera eso es otra legalidad que va dentro del tema del Shabbat. El Shabbat no es entonces improvisado. ¿Por qué? Porque se requiere una planificación y con anticipación. Y aquí pues tenemos este verso que hemos hablado del sexto día, porque en el sexto día es la preparación para Shabbat. El segundo fundamento dice la doble porción del maná y el descanso sabático. Vamos a ver, en Éxodo 16:22 dice, y aconteció que en el sexto día recogieron doble porción de comida. Fíjense que es en el sexto día. Eso significa que aquí el sexto día es el día viernes, todavía no es Shabbat. Y hay que hacer pues todos estos preparativos. Y ya nosotros lo estamos viendo desde Éxodo. No es realmente algo nuevo o algo rabínico. ¿Ok? Rashi dice que el milagro, fíjate qué interesante lo que dice Rashi, que el milagro no consistió en recoger más. ¿Por qué? Porque él dice que solamente se tenía que recoger, era un homer, ¿verdad? Sino que al llegar a sus hogares con el maná se duplicó sobrenaturalmente. Bien interesante. El rabino Samson Hirsch dice que Dios nunca exige, oye, esto sí llama la atención, que Dios nunca exige descanso sin antes garantizar el sustento. Esto definitivamente elimina cualquier justificación económica para profanar el Shabbat. Si usted quiere decir, bueno, no, es que yo tengo que trabajar el Shabbat porque voy a ganar mucho más dinero, porque me van a pagar el doble, porque la gente compra más, porque tengo más venta y por lo tanto mi economía pues sube enormemente en Shabbat. Bueno, en ese aspecto, eso es lo que dice el rabino, esto elimina cualquier justificación económica para profanar el Shabbat, porque si el Señor te va a dar ese descanso, es que te está garantizando el sustento de ese día. Entonces, vamos a los fundamentos legales. Y en este caso, Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y esto se repite en Deuteronomio 5:14. Prácticamente es lo mismo. Este es el fundamento legal bíblico. Otro fundamento es que el Shabbat en cuanto a la educación progresiva. Ok, en Éxodo 16:4 dice, y Adonai dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo, o sea, ese era el maná, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Fíjense qué importante es esto, para probarlos, si andan en mi ley o no. Wow, ya tenemos parte de lo que es la función del Shabbat. No solamente el Shabbat era como recoger el maná y no preparar alimento, sino que era una prueba que se le hacía al pueblo. Bien interesante. Era para ver si ellos pudieran obedecerle, ¿verdad? Al Eterno en ese poquita de las cosas de no cocinar, de no preparar más nada y que simplemente ese alimento que se iba a cocinar el día viernes, ¿verdad? Lo que sobrara lo pudiera ellos comer para el día del Shabbat y no tuvieran que prender fuego ni de cocinar. Es decir, forma parte de la prueba que se le está dando al pueblo de Israel. Rashi dice que la prueba consistía en obedecer las instrucciones prácticas, ¿ok? No era guardar el maná
¿verdad? O no salir en Shabbat, sino que era simplemente obedecer las instrucciones que daba el Eterno. Rambam dice que la prueba era si confiarían en Dios o no, sin seguridad visible para el día siguiente. O sea, ellos no tenían ningún tipo de, vamos a decir, garantía de que eso iba a suceder de esa manera y si no recogían lo suficiente, pues a lo mejor no iban a tener alimento. Ellos no lo sabían. Era prácticamente una cuestión de fe que tenían que tener en Hashem, ¿verdad? Or Haim dice, el objetivo era ver si al recibir el sustento sin esfuerzo, dedicarían su tiempo al estudio de la Torá y al servicio divino. Aquí entonces entra la pregunta, ¿qué hacemos nosotros en Shabbat? Si no tenemos que trabajar, si no tenemos que cocinar, si no tenemos que dedicarnos a nada de ningún tipo de esfuerzo, ¿realmente estamos utilizando ese tiempo para Hashem? Mm, buena pregunta, ¿verdad? Y eso es lo que está diciéndonos justamente por Jajai. Ok, seguimos pues con el cuarto fundamento. Es la relación entre lo que es la fe, la obediencia y el orden comunitario. Miren, todos, absolutamente todos recibían la misma medida. Es decir, hombres o ancianos, mujeres o niños iban a recibir lo que era un homer o tenían que recoger un homer del maná. El Talmud en el Tratado Yomá 75b enseña que el maná caía cerca de los justos, pero lejos de los malvados. O sea que el que tenía o siempre ha tenido pues esa mala inclinación tenía que buscar su maná un poco más lejos. Or Haim dice que algunos salieron a recoger el maná hasta en el Shabbat, y eso está en Éxodo 16:27. Y eso fue una transgresión realmente grave, porque bueno, el Eterno, ¿verdad? Si usted lee ese verso, ve que el Eterno está haciendo una tremenda reprimenda al pueblo, ¿verdad? Bien, bien fuerte. Tanto fue así que luego ellos pues no recogieron más, no salieron después en Shabbat. Y fue una transgresión grave, pues implicaba dudar de la veracidad de Dios. Uy, aquí hubo solo una reprimenda, luego hay una muerte por violar el Shabbat, pero eso se instituye más adelante y lo vemos en Éxodo 35:2. Yo se los puse aquí para que usted vea. Dice, 6 días se trabajará más, el día séptimo os será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, mm, morirá. Wow. Ok, otro fundamento. Hay un mandamiento dentro de esta parashat de Shabbat que es prohibitivo, ¿verdad? Este mandamiento es un mandamiento 22, dice, y está en Éxodo 16:29, dice, mira que Adonai les dio el día de reposo. Permanezca cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Ok? Aquí el hecho de que diga o permanezca cada uno en su lugar, ¿verdad? Y no tenga que salir, no significa que realmente la persona no puede caminar, no es eso, sino que ellos en realidad cuando se salía de la casa era o bien porque iban a trabajar, iban a hacer su esfuerzo físico, recuerden que estaban esclavos, o iban a buscar pues alimento, y eso pues conllevaba parte del trabajo y además era bastante lejos donde ellos iban a trabajar. Así que prácticamente lo que se está diciendo era que no
tenían que salir a recolectar o a producir nada porque esto está totalmente ilegalmente conectado con la prohibición de trabajar en Shabbat, como está en Éxodo 20:10. El mandato de permanecer, es decir, esta palabra que está aquí, permanezca cada uno en su lugar y nadie salga en él en el séptimo día, permanecer, tiene una doble dimensión. Física era detener la actividad y el esfuerzo, pero también espiritual, es decir, detenerse para tener más tiempo para Hashem. Estos límites, lo cual se evoca aquí, ¿verdad? Permanezca cada uno en su lugar, ¿verdad? Los rabinos lo evaluaron de la manera que se llama Tejun Shabbat, o sea, los límites del Shabbat. Eso significa que la expresión que nadie salga de su lugar, como lo vimos en Éxodo 16:29, fue interpretada como la base de límites sabáticos. Es decir, que los rabinos lo que están diciendo es, ok, tú puedes salir y caminar, pero hasta ciertos límites. No es que ahora vas a caminar, kilómetros y kilómetros, vas a agarrar tu burra y vas a andar a donde tú quieras en el día de Shabbat, sino que ellos pusieron ciertos límites para que no se considerara justamente un trabajo que se estuviese haciendo y un desgaste de tipo físico. Y en el Talmud, Eruvin 17b, dice que ese límite es de 200 codos, es decir, más o menos como 1 kilómetro, ¿ok? Pero desde el lugar donde residían. Eso es lo que se refiere aquí el Tejum Shabbat. Pero ellos lo sacan de número 35.5. ¿Y por qué? Porque dice que era la medida que estaba la ciudad, pero con respecto a las ciudades de refugio o las ciudades levíticas, las cuales en número dice que tiene que ser unos 2.000 codos al norte, al sur, por supuesto al este y al oeste. De ahí es que ellos sacan esos 2.000 codos, o que hoy en día es más o menos como un kilómetro nada más. ¿Ok? Ahora, si tomamos en cuenta el comentario de John Walton de la Biblia Ilustrada de Sondervan, dice que hay otra explicación. Los esclavos israelitas trabajaban en ciudades de almacenamiento como Pitón y Ramsés, pero eso estaba ubicado en la región del delta oriental de Egipto. Y si vivían en Gosén, como lo vimos pues hace dos parashá pasadas, pues debían desplazarse a esas ciudades y probablemente tenían que caminar distancia entre unos 5 a 20 kilómetros, es decir, entre unas 3 y hasta 12 millas. ¡Wow! Dependiendo de la ubicación donde estaba su residencia. ¿Ok? Ahora, este precepto que estamos hablando, esta parte legal del Shabbat, que prohíbe caminar más allá de ciertos límites, es justamente ir en contra de lo que se había decretado contra los esclavos israelitas. Es decir, que a pesar de que ellos tenían que recorrer tanta distancia para ir a trabajar a estas ciudades que se estaban formando o se estaban construyendo, pues entonces ahora el Eterno dice, no, 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 ustedes no van a caminar tanto, ¿verdad? Sino más bien ustedes van a tener que quedarse en casa y descansar. Por supuesto, había pues ese límite como habíamos dicho. Así que el Shabbat es un privilegio dado para el Eterno, ¿verdad? Era la libertad y el descanso de los reyes. Es decir, mira, los reyes y las personas de cierto nivel social, de élite, realmente sí tenían días de descanso, o sea, tenían sus vacaciones, los días de asueto, de no hacer nada, ajá. Pero resulta que el esclavo no tenía ni un solo día. Ujú. Eso era trabajar
diariamente, no hay día de descanso. Pero ahora el Eterno le está poniendo un día de descanso que es el Shabbat. Es decir, entonces que el Eterno en su bondad y en su grande misericordia estaba dándole libertad al pueblo y lo estaba elevando al nivel de reyes, donde ellos también iban a experimentar un día de descanso como lo hacían los reyes. Ah, interesante, ¿no? Ok. Por otra parte, nosotros vamos a tener la importancia que tiene actualmente. No es solamente el Shabbat como un día de descanso, sino que también es para preservar la santidad de ese día. Hay una conexión con la comunidad, fortalece la comunidad, promueve la convivencia y la espiritualidad colectiva y además, ¿verdad? La aplicación contemporánea para nosotros, bueno, permite pues mayor movilidad dentro de esos límites que nos dieron pues estos sabios, dentro de esos ciertos parámetros halágicos de los 2000 codos, ¿ok? Ok, otro fundamento es que, de la provisión milagrosa, ¿verdad? De tener ese maná que venía del cielo, se transforma ¿qué? A una legalidad formal. ¿Por qué? Porque vemos que de aquí, que era simplemente recolectar lo que era el maná, nosotros vemos que se transforma ahora en un descanso obligatorio, lo vemos en Éxodo 20:10, en una prohibición netamente de recordar, Éxodo 20:10 también, una prohibición de encender el fuego, como lo vimos en Éxodo 35:3, y evidentemente ahora hay límites, ¿verdad? Espaciales donde uno solamente puede recorrer cierta distancia. Y eso lo vemos en número 15 del 32 al 36. Ok. Aquí la falta, si uno cometiera pues algún error de esto, no era castigado todavía, porque recuerden que todavía no se había dado la Torá en el Sinaí. Esto estamos hablando de algunos componentes, ¿verdad? Que luego se legalizan formalmente, bueno, cuando se da la Torá. Esto es previo a la Torá o como decimos nosotros, previo a lo que es al monte Sinaí. O sea, el Shabbat aún no estaba institucionalizado y el pueblo aún no había recibido la Torá formalmente. Ok. Otro de los fundamentos que ahora sí vamos a ver que hay un cambio, ¿verdad? A el marco legal del Shabbat. Y eso nosotros lo podemos leer perfectamente en Éxodo 31, ¿verdad? Del 16 al 17 dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Es decir, ahora el Shabbat corresponde a ser un pacto y de paso perpetuo, o sea, de generación en generación se tiene que cumplir con el Shabbat. Señal es, escuche bien, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra y el séptimo día cesó y reposó. También en Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Adonai tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te ha mandado a que guardes el día de reposo. Entonces, mis hermanos, ¿tenemos que celebrar el Shabbat? Sí. Forma parte de un pacto y de paso es una señal. Y de paso no es solamente estamos celebrando lo que es la creación, ¿verdad? Como lo vimos en Génesis, sino que además el Shabbat va a formar parte del pacto con el Eterno. Es una señal que se tiene que realizar de generación en generación, es decir, es de tipo perpetuo. Bien interesante.
Ok, entonces, ¿cuál es la legalidad? El texto muestra que una vez establecida la ley en el Sinaí, la violación consciente del Sabbat puede tener consecuencias legales severas. Antes no había este tipo de consecuencias, pero vamos a verla después en el Sinaí. Oh, ahí sí, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado. Fíjense que Rashi Ibn Ezra y Ramban dice que no es esta consecuencia, no es porque no es ignorancia o es un error pedagógico, es porque ya sabiendo del Shabbat, eso se transforma en una transgresión de tipo deliberada. Oh, wow. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Qué llegamos a la conclusión de esta parte de la parashá con respecto al Shabbat que estábamos hablando? Bueno, que el Shabbat no es una carga, definitivamente no lo es, ¿verdad? Más bien nos hace libres. ¿Ok? Vamos a tener esa libertad, vamos a tener vamos a decir, un estatus ese día delante del Eterno como de reyes podemos descansar. Nos hace libre, es un regalo realmente de Dios, por lo tanto, yo lo considero como una manifestación de amor, de misericordia, ¿verdad? Para con su pueblo. Y solamente que hay que tener confianza que ese día el Eterno proveerá. Shalom, shalom.